Me ha gustado muchísimo, hay gente muy amable, gente muy atenta, incluso esta mañana en la escuela donde hemos hecho una pequeña charla con cerca, no sé, 100 o un poco más de alumnos, gente de suma cortesía, de suma paciencia, que parece que no se han aburrido conmigo, entonces estoy contento. Ahora mismo sí que es un momento en el que hay una gran demanda de novela histórica. También hay muchos autores que están o estamos escribiendo novela histórica y sí que es bonito tratar de juntar público, autores en un, pues eso, en un evento afín, ¿no? En primer lugar era imprescindible porque hay un foco de escritores valencianos, ¿no?, que han sustentado la novela histórica, que han luchado por ella, y se echaba de menos que no hubiera un evento de primera magnitud en la comunidad. Es una oportunidad para concitar a verdaderos talentos de la escritura nacional e internacional y acercarlos así a un gran público que hasta ahora no tenía esa posibilidad. Creo que el público ha entendido un poco más cómo es este proceso de ambientar tu historia en un pasado muy lejano, además no solo en el tiempo sino también en el espacio, porque ha habido gente que se ha ido, pues, a la Francia Enrique II, con un protagonista que en la novela de Malira, que es un guanche, que no se suele escribir sobre guanches en la novela española, en el caso de Antonio Garrido, que tiene una novela ambientada en la China imperial, o en mi caso en el Japón de los señores samuráis.